gracias por la invitación, Cristóbal. Se me hace más complicado ahora que estoy en las privadas salir, hay que recuperar las clases y eso. Pero nada, todo el empeño, el esfuerzo por venir. Yo pensaba, mientras escuchaba las otras exposiciones, aprovechar de agradecer los que todavía están aquí a esta altura de la mañana, ¿cierto? O ya casi del mediodía. Yo egresé de filosofía el año 92, obviamente en los famosos 500 años, ¿cierto? Y justo coincidió que hubo un congreso de filosofía en la U de Conce y el gran tema era la identidad latinoamericana, si existía algo así como una identidad latinoamericana. Y la verdad es que nosotros en nuestro proceso formativo, cuestión que orgullosamente lo digo, quisimos resolver al menos en la creación de la licenciatura en filosofía en la Católica de Temuco, no tuvimos ninguna asignatura, nada que se acercara a pensamiento latinoamericano, ni que se hablara menos de un filósofo chileno. Si filósofos eran solamente Kant y Aristóteles, ¿cierto? Entre comillas. Y la verdad es que hablar de un pensamiento latinoamericano no era atingente. Yo quise hacer intuitivamente, no tenía muchos elementos, quise hacer mi tesis sobre Rodó y la verdad es que no encontré nadie que me apoyara. Conocí a Paulo Freire porque un compañero justamente hizo su tesis sobre él, en pedagogía más que en filosofía. Teníamos la opción de hacer esas dos, tomar cualquiera de esas dos opciones, la mayoría obviamente lo hacíamos en filosofía. Y mi encuentro con la interculturalidad se da literalmente al cruzar el Biobío el 2016, cuando me vine a Temuco, a la Católica de Temuco. Con Ricardo ya teníamos una cercanía, una amistad, pero que no había profundizado tanto en el tema teórico, ¿cierto? La interculturalidad para mí era algo lejano, y bueno, fui generosamente cooptado por la interculturalidad, y en este momento estoy en proceso de doctorando, ya a mis 57 años me animé, trabajando sobre bioética narrativa intercultural a partir de la noción de cuerpo y enfermedad en el contexto mapuche, donde Ricardo también me acompaña como codirector. Así que respecto de eso no me voy a meter tanto más porque afloran otras emociones. A diferencia de todos mis colegas, yo partí por el título y nunca lo cambié. Lo que cambié era el contenido como 5 o 6 veces, como cuando uno pone versión final, 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 esta sí que sí, ¿ya? Entonces, lo que quise hacer fue básicamente un ejercicio más bien de ética aplicada. Y obviamente tenemos que partir por una pregunta que no la hago en sentido snob, ni politiquero, ni mucho menos, pero preguntarnos dónde está Julia Chuñil, dirigente, eh, dirigente mapuche, ¿cierto? Defensora medioambiental, quien desapareció el 8 de noviembre en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos. Me voy a saltar mi tarea, profesor, de haber leído el texto, hice un resumen de él, básicamente que explora la relación entre la democracia intercultural y las experiencias históricas locales, resaltando la importancia de la memoria y las luchas específicas en la configuración del pensamiento político. Hemos estado metidos desde hace un tiempo, básicamente yo secundando a mi compañera y amante Raquel, que trabaja el tema de la memoria, ¿sí? La memoria histórica. En algún momento documentamos los sitios de memoria de la Araucanía, que estaba muy poco estudiado, por lo tanto a mí me da mucha señal, muchas luces, digamos, lo que plantea Ricardo respecto del tema de la memoria. No es mi tema en este momento, pero igualmente lo quiero relevar, y básicamente termino con esta pequeña introducción para dar cuenta que me leí el texto, que se destaca la relevancia del pensamiento crítico latinoamericano, que va más allá de la teoría crítica europea, al considerar las realidades sociales de la región. La filosofía intercultural, lejos de ser meramente culturalista, tiene un carácter social y político, ya que examina la interacción entre economía, política y cultura. Finalmente, el texto enfatiza la necesidad de fomentar el diálogo intercultural para comprender las diferencias y construir una convivencia global más justa, inspirándose en pensadores como Dussel, Miñolo, Sousa Santos, etc. Eso es lo que me interesa básicamente en este ejercicio que hice de ética aplicada, modestamente. Y tomando o copiando, Cristóbal, una forma de exposición que hubo en el verano acá de Horkheimer, de un colega
de antropología, me acuerdo que tomó como una especie de objeto de referencia. Bueno, yo tomo, para entrar en nuestro tema, como objeto de referencia un caso real, ¿cierto?, plasmado en el documental que se llama Los Niños Perdidos. El registro, el registro audiovisual narra la historia de supervivencia y rescate de los hermanos Mucutui, 4 indígenas menores de edad que estuvieron perdidos en la selva de Guayviare durante 40 días, luego de sobrevivir a un accidente aéreo el 1 de mayo de 2023 en medio de la Amazonía colombiana. Estuvo al menos como registro audiovisual disponible en Netflix, no sé si todavía estará. Obviamente queda el desafío de que lo lean, o sea, perdón, de que lo vean. ¿Sí? Este evento permite reflexionar respecto de 2 tipos de saberes que se encontraron al momento de afrontar la búsqueda de los niños perdidos tras el accidente. Por un lado, un enfoque militarizado y tecnificado, sostenido en un referente más bien occidental, y por otro, una mirada indígena basada en los saberes ancestrales vividos y aprendidos de la selva. Concretamente se formaron 2 grupos de búsqueda, uno oficial, diríamos, ¿cierto?, a cargo del gobierno, y otro que se genera de manera espontánea, compuesto por indígenas, ¿cierto?, de la Amazonía colombiana, entre los cuales está también el padre de 3 de los hijos, la hija mayor, que era entre 12 y 1 año aproximadamente el rango de los niños perdidos. Él era padre de los 3 hijos menores, la hija mayor, ¿cierto?, da lo mismo, pero era hija de otro padre biológico, digamos. Pero esto va a tener alta incidencia en el desarrollo de lo que va a ocurrir después. Voy a tener que hacerles spoilers porque, bueno, tiene que ver con el contexto. En este sentido, entonces, se referencia a lo planteado por Ricardo respecto de redefinir la justicia y, sobre todo, el tema del reconocimiento. La búsqueda de estos 4 hermanos muestra 2 maneras distintas de abordar la tarea. Una que podríamos llamar tradicional occidental, que implicó el uso de dispositivos tecnológicos, GPS, militares preparados para el rescate de personas perdidas, estructura jerárquica del mando y apoyo logístico del gobierno, aparte de un gran despliegue de recursos. La otra forma de enfrentar esta búsqueda de los hermanos perdidos se basó en un grupo de voluntarios indígenas quienes conocían la selva, sabían de ella, estaban comprometidos emocionalmente con el logro del objetivo, y el que se sostiene básicamente a partir de un tipo de conocimiento que es un conocimiento ancestral que se basa en una relación cultural con el territorio, a partir de un tipo de saber originario transmitido básicamente por tradición oral y puesto en práctica en el diario vivir como habitantes de ese lugar. El documental es muy interesante porque va mostrando justamente un poco la mirada del grupo de búsqueda indígena, asumiendo qué harían ellos o qué habrían hecho los niños. Entendían el lugar, la manera en que estos niños podrían tratar de sobrevivir, ¿cierto?, en una selva, tal como la Amazonía. Yo no la conozco directamente, pero todos sabemos, ¿cierto?, lo complejo que es. Cada equipo de búsqueda tenía sus propias maneras de abordar y afrontar el desafío, sostenidos respectivamente en conocimientos que eran propios de su tipo de saberes y expertices profesionales, en el caso de los militares, y, como ya decía, en conocimientos ancestrales, en el caso de los indígenas. 2 conocimientos totalmente distintos, tanto en su origen como en su finalidad, pero que finalmente hubieron de encontrarse a partir de una situación accidental, lo que les demandó dialogar y reconocerse como diferentes con la única finalidad de encontrar a los niños. Se configuró un proceso de necesario reconocimiento del otro, que implicó para ambos referentes de búsqueda abrirse a otras narrativas e incorporar creativa y simétricamente otro tipo de fundamentos, conceptos radicalmente distintos que no estaban necesariamente instalados previamente en ninguno de los 2 estamentos de búsqueda. La situación antes descrita nos permite establecer un contexto marco que referencia la temática que intento desarrollar de manera bien sucinta en este escrito, esto es el reconocimiento de la exterioridad en contextos interculturales. El momento clave del encuentro entre los 2 grupos se da cuando, ya en un intento bastante, digámoslo así, angustiante y desesperado por encontrar a los niños, el grupo indígena decide hacer una ceremonia con ayahuasca. ¿Ya? Entonces, obviamente la ayahuasca no estaba disponible en un negocio, ¿cierto? Tuvieron que traerla a los propios militares. Los militares le traen la ayahuasca al grupo de indígenas y ahí ocurre un fenómeno que yo les decía que se lo voy a tener que contar porque es parte de que el primero que realiza el ritual fue el padre de los hijos, ¿sí?, y no logró conectar con la selva, ¿ya? Después se sabe, en ese momento el grupo dice, la selva no te quiere, ¿sí?
la selva no te acepta y lo, entre comillas, no sé si entre comillas o directamente, lo echan del grupo, ¿ya? Lo expulsan del grupo y en un segundo momento un chamán que había realiza la ingesta de ayahuasca, toda la ceremonia, y se transforma en un jaguar, dice, y dice, vamos a encontrar a los niños mañana a tal hora en tal lugar. Aproximadamente se dio esa mirada que él logró hacer mediante esta ceremonia de ayahuasca. Entonces, ¿qué ocurrió? Después se supo que el padre de la hija mayor era un tipo violento intrafamiliar, o sea, ejercía violencia intrafamiliar, y eso también se vio reflejado en este rechazo, ¿cierto?, que generó en la ceremonia o la ingesta de ayahuasca respecto a la vinculación con la selva. Incorporo además un referente en este diálogo que es el informe sobre el desarrollo humano, el emanado de la PNUD, que después de muchos años se volvió a hacer en Chile. Básicamente es cierto que abre un espacio un poco más amplio de liberación, pensando básicamente en el tema político, que es lo que nos convoca, y que lo usamos más bien como contrastación. Al respecto, lo que encontramos son convergencias entre esta reflexión y el informe antes señalado, en tanto que referente hermenéutico de discusión, ¿cierto?, tomando también el tema de la manera en que se abordó la búsqueda de los niños en la Amazonía, trama que nos lleva a poner en diálogo la pertinencia de lo desarrollado en ese informe, a partir del espacio que se genera desde el documental sobre el accidente, así como la interculturalidad, procurando una proyección ético-política aplicable tanto a nuestra realidad, a nuestra realidad país como latinoamericana. Resulta significativo, para mí, resultó significativo, ¿cierto?, este encuentro que devino entre basamentos disímiles, distintos, que finalmente resultaron ser convergentes a partir de la concreción de la búsqueda de un fin común. Reconocimiento y alteridad es destacable en este horizonte de vinculación e interrelación que afloren nociones como reconocimiento, alteridad, ética dialógica, interculturalidad, tolerancia, respeto. En fin, una serie de conceptos que la filosofía históricamente ha pensado, pero que sin embargo, aun cuando han sido largamente reflexionados y estudiados, no podemos obviar el hecho de que nuestros filósofos y filósofas latinoamericanas no hemos sido capaces de instalarlo en el debate público y político sobre todo, al momento de preguntarnos por esta identidad del ser latinoamericano. De hecho, este evento, y aquí tomo también algo que aprendí en mi paso por Valdivia en enero, es una suerte de pequeña agencia de predicados, ¿cierto?, como dijo Carlos Josa, que nos exige y demanda que la academia, en su sentido más amplio, intervenga con propuestas, ideas, debates y críticas que permitan enriquecer la discusión y aportar en profundizar desde fundamentos filosóficos, ¿cierto?, a propósito de los temas que están instalados en la agenda pública. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando se discutió la ley de interrupción del embarazo, que finalmente fue la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, que el colega amigo Raúl Villarroel hizo ver que jamás fueron convocados los filósofos al debate político, ¿cierto?, y ellos siendo parte del Centro de Ética de la Universidad de Chile. Entonces ellos exigieron en cierta medida que se los invitara también a debatir desde la filosofía, en circunstancias que iban médicos, obviamente abogados, obviamente, y también sacerdotes. Entonces, ¿por qué no la filosofía no tenía una hoja ahí también que podría ser escuchada? Termino entonces desde la ética intercultural. Plantear una ética intercultural, a decir de Ricardo, implica hablar de alteridad, diálogo, intersubjetividad y reconocimiento del otro. El asumir la otredad y la intersubjetividad como fundamento de toda posible convergencia en vistas de contribuir a un espacio país que sea un lugar de encuentro a partir del reconocimiento de la diversidad y la diferencia. La ética intercultural, en el horizonte del pensamiento latinoamericano, busca promover fundamentalmente una transformación de la filosofía, transformación que tiene su eje central en el reencuentro con las culturas, en el diálogo con ellas y entre ellas, para aprender la diversidad en que la humanidad, dice el humano, esto es textual de Ricardo, lucha por ello y trata de mejorarlo. La ética intercultural se presenta y proyecta como un espacio dinámico y abierto de relaciones, un diálogo que se soporta desde diálogos tanto pasados como presentes, en cuyo trayecto se reevalúan las tradiciones, culturas y sobre todo la memoria. La interculturalidad en tanto ética solo se comprende a partir de ese diálogo. Y decisivo para la realización del humano, dice Ricardo, ¿cierto?, es en el fondo un complejo diálogo entre eticidades que nos debe poner en condiciones de reencontrarnos con la, comillas, medida de la convivencia solidaria,
como medida de todas las medidas que nos transmiten nuestras memorias culturales contextuales. Por último, aquí termino, tomando como paradigma el documental sobre los niños extraviados, lo que primó en ese momento fue la necesidad primordial de encontrarlos, más allá de la manera en la cual se abordó. Lo que había en común era una meta a cumplir, desarrollada epistémicamente desde premisas distintas. Se instaló la necesidad de una alteridad activa y de un reconocimiento concreto y gratuito, como diría Riquet, un reconocimiento gratuito. Al concluir esta reflexión, pensando en la dimensión ético-política, es importante relevar que el enfoque que fue utilizado para dar con los niños perdidos no pasa a un segundo plano, toda vez que el diálogo intercultural fue finalmente el vehículo que permitió dar con ellos, en tanto que se sostuvo finalmente en un saber tanto de tipo práctico como ancestral. La Amazonía habla y hay que saber escucharla. Ese es el saber que aporta la sabiduría de los indígenas. El chamán puede comunicarse con la selva y encontrar el lugar donde eventualmente pueden estar los niños. Los anteriores militares no solo lo comprendieron, sino que lo aceptaron y colaboraron en su consecución. En este caso, al proveerles de ayahuasca a los indígenas para poder realizar el ritual tribal que, según ellos, les iba a posibilitar encontrar a los niños perdidos. Me salto algunas cosas. Destaco el informe PNUD la siguiente afirmación, comillas: el debate público debe abandonar la lógica de trincheras y adoptar prácticas discursivas que permitan la convergencia de ideas, con una disposición a la autocrítica y orientación al aprendizaje mutuo y la innovación. Las llamadas élites, tanto políticas como económicas, deben propender a buscar los modos para lograr superar las asimetrías socioeconómicas existentes en vastos territorios de esta América profunda, a partir de un diagnóstico desprejuiciado de las características que le proveen de identidad a este continente, lo que implica reconocer y aceptar las diferencias, tanto culturales como ontológicas. Reconocimiento que no implica destacar lo diferente, sino hacer de la diferencia un referente identitario en Ricardo, que dice, comillas, asumir la otredad y la intersubjetividad como fundamento de toda posible convergencia en vistas de contribuir a un espacio país que sea un lugar de encuentro a partir del reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Eso, gracias.